adorar nuestro Padre. Oh Señor, derrama de tu gloria, Señor. Oh Padre Santo, hoy es un día de victoria, Señor. Hemos venido a este lugar, Padre, a escuchar tu palabra, a saciarnos de ti, Padre, a llenarnos de ti, Señor. Oh Padre Santo, tú estás aquí, Señor. Anhelamos, Señor, tu gloria, en este lugar de tu presencia, Señor. Llena mi vida, llena la vida de los hermanos, Señor. Que tu gloria llene este lugar, Padre Santo. Que rebosemos de tu palabra, Señor, que rebosemos en ti, Señor. Al estar de ti, anhelando tu presencia, yo olvidaré de mí. De ti, al estar de ti, adorando tu nombre, me olvidaré de mí.
Padre Santo. Oh Señor, queremos entender tu palabra, Señor. Queremos saborear la miel de tu palabra, Padre Santo. Oh Señor, bendice este lugar, Señor. No nos encontramos en este lugar, anhelamos tu palabra, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Oh Padre Santo, que tu gloria, Señor, se derrame en este lugar, Padre mío. Que tu gloria cubra mi vida, cubra la vida de los hermanos, Padre Santo. Nos enseña, Señor, al estar ante ti, Señor. Al estar ante ti, anhelando tu presencia, me olvidaré de mí.
días. Buenos días, hermano. Hola. ¿Sí? ¿No está prendido hoy? Hola. Buenos días, líderes. Dios los bendiga. Amén. Buenos días, lideresas. Amén. Dios los bendiga. Bienvenidos a la conferencia titulada Formando Líderes Completen. ¿Qué pasó? Formando líderes. Amén. ¿Líderes qué? Confiar. Confiables. Formando líderes confiables. Muy bien. Entonces, vamos a pensar cómo podemos formar líderes confiables. Y hay algo que quiero que ustedes recuerden y lo van a ir recordando y recordando. Y creo que terminando este día ustedes se van a convertir en CCD. ¿A todos bien conmigo CCD? Otra vez CCD. C de características, C de carácter y D de dones. ¿Me escuchan? Amén. ¿Sí? Muy bien, entonces otra vez. CCD. ¿C de qué? Características. C de características, C de C carácter de carácter y D de dones. y D de dones. Muy bien. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Y yo les hablé con su pastor y les pedí que ustedes puedan leer como conocimientos previos toda la epístola de 2 Timoteo y 1 Timoteo, pero particularmente 2 Timoteo. A ver, en honor a la verdad, ¿quién de ustedes ha leído todo 2 Timoteo? ¿No han leído? ¿No? Sí, algunos capítulos. No todo. 2 Timoteo, ¿cuántos capítulos tiene? 4. Solo son 4 capítulos. Chiquitito. ¿No lo han leído? A ver, ¿quién lo ha leído? Para lo menos saber quién ha leído. Levanten la mano el que lo ha leído. Uno siquiera. Hola. ¿Nadie? ¿Usted ha leído? Según Timoteo. ¿Por aquí? ¿Usted? Algunos capítulos. Algunos capítulos. Uy, entonces vamos a estar en desventaja. Yo quería arrancar en 100 por hora. No, porque obviamente todo lo que vamos a ir estudiando, hermano, avancito así de poquitas ese sonido. Déjame el sonido seco. Seco como el desierto. Ahí creo. Todo lo que vamos a estudiar, todo el CCD, es decir, todas las características de los líderes confiables, cómo formar el carácter de los líderes confiables y cómo usar los dones, cómo usan los dones de los líderes confiables, todo va a estar basado en la segunda carta pastoral a Timoteo. ¿Por qué pastoral, pastor? Porque es justamente de un pastor anciano a un pastor joven. Son 3 las cartas pastorales. Primera a Timoteo, segunda a Timoteo y Tito. Entonces, como ustedes están dentro del staff de liderazgo de aquí de la Iglesia Restauración, ¿verdad? Así es, Iglesia Restauración. Entonces, ustedes van a hacer trabajo pastoral y lo que vamos a trabajar aquí tiene que ver con características de liderazgo espiritual. No es liderazgo empresarial, no es liderazgo comercial, no es liderazgo gerencial, no, sino que tiene que ver con liderazgo espiritual. O también podríamos hablar de liderazgo ministerial, o podríamos acuñar otra palabra, liderazgo de servicio. Pero yo voy a ir usando el término liderazgo espiritual o ministerial. Entonces, ustedes, ¿por qué pastor liderazgo espiritual? Porque ustedes trabajan un trabajo espiritual. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Si en una empresa, ¿cuál es la ganancia de la empresa? La utilidad, ¿no es cierto? La ganancia. En una iglesia, ¿cuál es la ganancia? Las almas. Yo digo así, a veces digo, voy a decir mi herejía. La iglesia es el negocio de las almas.
Ya, yo sé que hay mentes sesgadas que pueden ir a volar por donde sea, no me interesa. No me interesa. Pero la iglesia es el negocio de las almas. Pero entiéndase alma no como el alma que sale por ahí vagando, como dice la traducción andina o antigua, no, sino como el completo de la persona, ¿no? Porque cuando la Biblia habla de alma, está hablando de la persona en general. Entonces diríamos, la iglesia es el negocio de las personas y podemos acuñar en términos soteriológicos, la iglesia es el negocio de las personas salvas, ¿no? La iglesia es el negocio de las personas redimidas, la iglesia es el negocio de las personas transformadas. Jesús habló de ese año cuando estuvo en Sí, Jesús usó la palabra negocio. Y muchas de las parábolas que Jesús usa hablan mucho de los negocios, ¿no? Por ejemplo, dígame usted una parábola que habla de los negocios. A ver, como entrando en onda. El que le dio talentos. La parábola de los talentos. Muy bien, gracias. Otra parábola que habla de los negocios, que tengan que ver con asuntos monetarios. ¿Su nombre, hermano? Joseph. Ah, como mi amigo teólogo de judío. Joseph. Muy bien, la parábola de las 10 minas. Muy bien, gracias. Otra parábola que hable sobre negocios, finanzas, que tenga que ver con dinero. La parábola del mayordomo infiel. Muy bien, la parábola del mayordomo infiel. ¿No es cierto? Entonces, la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan? De los dos deudores, ¿no? Entonces, muchas parábolas van a hablar en ese sentido. Entonces, cuando nosotros pensamos en el liderazgo, tenemos que pensar que el negocio de la iglesia, en el buen sentido de la palabra, la terminología, son las almas redimidas, las almas ganadas, ¿no? ¿Cuántas almas en este año la iglesia Restauración va a restaurar? ¿No? ¿Cuántas familias se va a restaurar? ¿No? De aquí a 20 años, ¿cuántas almas, cuántos líderes, cuántos misioneros, cuántos pastores va a haber en esta iglesia? Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo espiritual, justamente se trata de eso, ¿no? Porque nuestra utilidad, nuestra rentabilidad no son la estructura o la infraestructura, porque esto se va a quedar aquí. No son los equipos de sonido, no son la logística que tengamos. Nuestra rentabilidad son las personas alcanzadas para Cristo. ¿Estamos ahí de acuerdo o discrepan conmigo? ¿Ah? Amén. ¿Sí? Pero para picarles un poco el bicho, un día un pastor colombiano le encontró a un pastor peruano, ¿no? Estábamos en una conferencia para líderes y un pastor colombiano conversando con un pastor peruano, y el pastor peruano le dice, ay hermano, le dice, no sé, mucho problema económico, siempre problemas económicos en la iglesia, no me alcanza la plata. Y el pastor colombiano le dice, pero fácil, querido, le dice. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le faltó la plata? Y no tenían plata para pagar los impuestos para entrar al templo. Vaya, ¿ves? Ahí lleva el anzuelo, pesque un pez, y en la boca del pez está un estatero. Tráigalo, pague por mí y luego pague por usted. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí? ¿Y Pedro qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Pedro fue y lo hizo. Entonces el pastor colombiano le dijo al pastor peruano, ¿dónde está el dinero que necesitas para avanzar en la obra? ¿Dónde está el dinero que necesitas para avanzar en la obra? En la sal. En los peces. ¿No es cierto? Ve y pesca un pez, trae, abre su boca y ahí está la misión. ¿Dónde está el dinero que necesitan para hacer el trabajo? En la sal. Ellos van a ofrendar. Ese es para picarles un poco el bicho, ¿no? Estamos despertando. ¿Dónde está? Ahí. Entonces, si ustedes no ganan nuevas almas, pues ustedes solitos no van a avanzar. Porque ustedes ya tienen sus presupuestos, ya tienen sus ingresos y sus egresos establecidos. ¿Sí o no? Eso lo confunden, cuando usted a veces lo confunden con la prosperidad. Ah, bueno, por eso yo les quiero picar el bicho, pero ya saben ustedes que yo no soy pastor de la prosperidad, ¿no? Sino que estoy en el buen sentido de la palabra, ¿no?
O sea, ¿dónde está el dinero allá? ¿Dónde está el dinero? Está yéndose allá a la playa del mar, está yéndose a la playa del sur, está yéndose a la discoteca, está llevándose a los bajos sillones, está llevándose a la farmacia, está llevándose a la clínica. ¿Qué se llama plata ahí? ¿Sí o no? Pastor, está loco ese. Claro, es que quiero que piensen ustedes como líderes, porque ¿esto es una escuela para líderes o no? ¿O es para miembros? No, para ti. Lo que sobreentiende que usted está formándose para líderes. Entonces los líderes tienen que pensar un poco distinto, ¿no? ¿Hacia dónde necesitamos recursos? Los recursos están en la mano de la gente. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la iglesia? Las almas. Las almas. Eso es lo que usted tiene que pensar como líder. Si usted lo piensa así, si usted va a pensar, no, el aniversario de la iglesia, no, el aniversario es un evento. No, la vigilia, esa es una actividad. Esa no es la rentabilidad. Entonces, nosotros necesitamos entender desde ya que los líderes tienen que tener una mentalidad productiva, una mentalidad proactiva, de productividad. Y para ir vamos a ir a 2 Timoteo, que es el texto que vamos a usar, capítulo 2. Productividad y resultado. Productividad y resultado, gracias hermano. Capítulo 2, versículo 2, ¿vale? A manera de introducción. Ahora, ¿el reloj está bien o sigue mal? ¿Sigue mal? No puede ser. ¿Qué era eso ahorita? ¿Ah? ¿No viste 2 ya? Yo termino 10 y 15, ¿verdad? Mi primera participación. Sí, creo que 10 y 15. Miren, 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, quiero que vean ustedes aquí. ¿Quién es el líder mayor aquí? Aquí en 2 Timoteo. Vamos a hablar en términos de liderazgo. ¿Quién es el líder mayor? ¿Quién es el anciano? Pablo. Y yo les pregunto, ¿y Pablo era un líder confiable o no era un líder confiable? Ya. ¿Sí? Muy bien, la pregunta es, ¿cómo es que Pablo se convierte en un líder confiable? No se hizo de la noche a la mañana, ¿no es cierto? ¿No? ¿Dónde comenzó su formación de Pablo como hacia un liderazgo digno de confianza? Que Dios le confió la iglesia. Es más, le confió las 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién es el líder joven aquí? Pastor César, buenos días, buen día. ¿Quién es el líder joven? ¿Quién es el líder en formación aquí? Es Timoteo. Entonces quiero que ustedes vean esa línea y piensen. No piensen en Pablo solo como apóstol, véanlo con una mentalidad, póngase de líder y miren a Pablo aquí como un líder. ¿Qué está Pablo aquí? ¿Está ejerciendo autoridad en Timoteo o ejerciendo su mentoría? En la pastoral, en la segunda epístola de Timoteo, ¿qué está haciendo? ¿Está imponiendo su autoridad sobre Timoteo o está ejerciendo un ambiente de mentoría? Está mentoreándolo. Está mentoreándolo. No está como un superior allí, ¿no? Entonces, muy bien. Por eso se llama epístola pastoral. Entonces, ¿a quién está Pablo? Está formando, está afianando la vida de un líder joven. Timoteo, joven. ¿Dónde estaba Timoteo cuando Pablo le escribe esto? Su segunda epístola. ¿Dónde se encuentra Timoteo? ¿Qué cosa está haciendo? Pastoreando la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Por eso le decía que les pedí que lean 2 Timoteo, porque sobre eso vamos a basar la exposición. Muy bien, está pastoreando la iglesia de Éfeso. ¿Qué problemas había en la iglesia de Éfeso? Había por ejemplo unas personas. ¿Qué problemas habían ahí? Había gente que estaba enseñando que la resurrección ya había sucedido. Y sí que había un problema de herejía. Había un problema de herejía. Había mucho desorden. Ahora, otro detalle. ¿Dónde se encuentra Pablo cuando le escribe la segunda epístola a Timoteo? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está él? Está en la cárcel. ¿Qué acontecimiento cercano o se le acerca a Pablo antes de terminar su carta? Hay un acontecimiento cercano. Su muerte, muy bien, hermano. Entonces, imagínate, Pablo le escribe a Timoteo antes de morir, ¿verdad que sí?
Esta es su última carta, es su última carta de Pablo. Y lo escribe antes de morir. Yo no sé qué le escribirías tú a tus seguidores, a tus líderes que están mentoreando antes de morir. Entonces quiero que tú pienses un momento que sabes que de aquí en breve te van a cortar la cabeza. Y tú tienes a 3 chicos o 3 chicas que estás formando para líderes confiables. ¿Qué cosa les escribirías? ¿Sobre qué hablarías? Bueno, todos piensan en ejercicio mental. ¿Quién necesita ánimo? ¿El que se va a morir o el otro? Ya, muy bien. Joseph, sabes que el emperador te va a cortar la cabeza y tienes un discípulo a larga distancia que tú necesitas afiatar algo con él. ¿Sobre qué hablarías con él antes de morir? Que se esforzara y que enseñe bien la palabra de Dios. Gracias. César, te escucho. Bueno, que se acuerde toda la palabra del Señor, o sea, todo lo enseñado, y lo ponga pues, y siga. Correcto. La verdad, ¿harían eso ustedes o me están aquí, se están inventando? Eso sería lo ideal, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, Abraham, como tú eres joven, quiero que tú pienses que tú estás ocupando el lugar de Timoteo y piensa por un momento aquí. ¿Cuál sería el impacto que Timoteo recibió al leer esta carta? Pero también piensa, ¿cuál sería el impacto que Timoteo tiene al leer la carta cuando ya Pablo está muerto? Todos piensan que voy con ustedes. Y luego voy con ustedes joven. Fíjense, ¿cuál sería el impacto que hubo en Timoteo cuando él le recibe la carta? ¿Y cuál sería el impacto de Timoteo al volver a leer esa carta cuando ya Pablo está muerto? Abraham, voy contigo. El impacto sería sobre quién ha sido Pablo, su convicción, sorprendido de ¿Antes o después? Después de la muerte. Ok. ¿Cómo sentiría coger la carta y leerla después que Pablo murió? ¿Cómo está mi hermano? Voy con la Timotea. Mi hermano. ¿De esa forma? A leer la carta. Sí. ¿Cuál fue el impacto, la reacción que habría en Timoteo al leer esa carta? Y cuando lee, procura venir a verme antes del invierno. Y cuando vengas, tráeme el capote y los libros. Y tráeme a Marcos porque me ensucié para el ministerio. Y todos me han abandonado. Por eso hubiera sido lindo que ustedes lo lean, ¿no? Para que estemos hablando el mismo idioma. Me abandonaron. Y estuve solo frente a la boca del león. Y el Señor me libró de todo eso. ¿Cuál sería ese impacto cuando Timoteo lee esa carta? Antes, ¿ok? Y un mes después que Pablo muere, volver a leer. Bienvenidos a la clase. Otra cosa quiero que piensen en el contexto. ¿Qué está ocurriendo en el estado de ánimo para que Pablo le escriba a Timoteo lo que le escribe? ¿Qué está pasando con Timoteo? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de capítulo 1, no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio? ¿Por qué le escribiría eso? ¿Por qué le escribiría a Timoteo y le diría a Timoteo, no te avergüences de mis aflicciones? ¿Por qué tendría que escribirle eso? ¿Qué estaría pasando con Timoteo? Podría estar desanimado. Podría estar desanimado. A ver, opiniones. ¿Su nombre, hermana? Hermana Rosita, ¿qué estaría pasando con Timoteo para que Pablo le escriba lo que le escribió antes de morir? Lo que pasa es que él no estaba en obediencia. No estaba en obediencia Timoteo. Ok. ¿Su nombre, hermano? Cristian. Cristian, ¿qué estaría pasando en Timoteo? Tal vez sentiría, tal vez, como todo ser humano, tal vez decepción, ¿no? O defraudación por parte de que Dios está, o sea, es un siervo de Dios y está pasando esto, y como que un poco de desaliento también,
¿Cómo es posible que siendo siervo de Dios pase lo que pasa? Ok, ok. Entonces Pablo está tratando ahí de tratar Pablo eso. está tratando de decir adelante esto. Muy bien, si usted dice que está pasando algún problema, un tipo de división, la pregunta que tenemos que hacernos ahí, entonces, ¿qué estaba ocasionando eso en Timoteo? Duda. ¿Cuál era la causa de toda esa frustración, como decimos, de esa tensión o de ese... ¿Cuál sería la causa que estaba ocasionándole a Timoteo eso? Estaba viendo lo natural, se estaba viendo las circunstancias. Ok, gracias. Margaret, ¿verdad? Carmen. Está en duda. Hermana Narda. Timoteo. Sí. No. ¿Cuáles serían esas circunstancias que él estaba enfrentando para tener un poco de temor, para ser tímido? Luego es con usted. Ya, pero ¿qué estaría ocasionando ese miedo? Renunciar. Ok. Gracias. Su inseguridad, ok. Cuando ustedes lean la segunda carta de Timoteo, se van a dar cuenta que Timoteo está enfrentando mucha oposición. Estaba mirando las Sí, ok. Pero él está enfrentando mucha oposición en la iglesia. Hay falsos maestros. Y en la sociedad de Éfeso, si ustedes conocen un poquito la ciudad de Éfeso, donde él pastoreaba, era una ciudad muy inmoral sexualmente. ¿Se acuerdan? Ahí estaba el templo a una diosa, ¿no es cierto? Entonces había mucha inmoralidad. Por eso cuando leen ustedes ahí, según Timoteo dice que los falsos maestros arrastran a las mujercillas, usa un término así, ¿no? Arrastran a las mujercillas y se las llevan estos falsos maestros. Entonces quiere decir que hay un asunto de crisis en la iglesia, ¿no es cierto? Hay un asunto de crisis doctrinal en la iglesia. También hay un asunto de crisis moral en la iglesia. ¿Comprenden ustedes? Y Pablo ya no está. Pablo está lejos. El que está allí es ahora un joven llamado Timoteo. Y Timoteo está como queriendo aflojar. Timoteo está como, ya no soporta. Está, ok, gracias. Está como Dina Boluarte. ¿No? En el sentido de que él está queriendo tirar la toalla, diciendo, ay, esto no es para mí, esto es demasiado, esto es, y luego Pablo preso. Entonces, piensen ustedes que cuando hay situaciones difíciles se necesita liderazgo. Y voy a citar a John Maxwell. John Maxwell dice aquí que todo se construye o se destruye en función al liderazgo. En la otra carta pastoral que Pablo escribe, que es a Tito, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pongas orden. Porque Tito estaba en Creta. Entonces, ¿qué se necesita, hermano Andrés? Buenos días. ¿Qué se necesita para que las cosas cambien y caminen? ¿Qué se necesita? Todos. ¿Qué se necesita? No lo escucho, estoy solo, no sé, tengo que ir al otorrino mañana. Vengo de Dicamarte y la isla, tapar los orejas. ¿Qué se necesita? Liderazgo. Todo se edifica o se destruye en función al liderazgo. ¿Por qué nuestra nación está como está? Falta de liderazgo. Por eso su vecino, el rector de la UNI, ahora está, la gente quiere que sea presidente. ¿Qué se necesita? Líderes. Y se necesitan líderes dignos de confianza. Dios confió en Pablo. La iglesia tuvo que aprender a confiar en Pablo. Y saben que primero no querían aceptarlo, ¿no es cierto? Era un terrible perseguidor. Entonces, ¿cómo es que un terrible perseguidor se convierte en un líder confiable en la iglesia? Y a Timoteo, Pablo le confió a Timoteo. Entonces, quiero que ustedes piensen en eso y con eso en mente vamos a acercarnos al primer capítulo, ¿no? Que es nuestra primera hojita que tienen ahí su material. Bueno, como son 4 capítulos y yo he sacado 4 lecciones,
4 lecciones, no, sino 4 hojas, 4 sermones, ¿no? Uno por cada capítulo. Y espero avanzar 2 ahorita, ¿sí? Y 2 en la tarde. Y si no avanzo ya. Tienen espacios en blancos que vamos a ir llenando. Ustedes me dicen, pastor, y yo voy a ir leyendo. Usted me dice, como está todo enumerado, usted me dice, pastor, ¿qué lleno aquí? ¿Qué coloco aquí? Reciban sus lápices y reciban su hoja, sus 4 hojas. Nada, 10 y 15, 10 y 45. ¿Sí quería? A 10 y media. ¿Sí? Ese reloj no sirve, ¿verdad? Creo que ahora vamos a hacer una colecta para mandar a reparar esto. ¿Listo? Todos en 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1, porque vamos a sacar el capítulo 1 de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1. Solo tiene 18 versículos. Ya. Ustedes leen el primero, aquí en mi mano derecha, lo que está en mi mano derecha, leen el versículo primero, yo leo el versículo segundo y ustedes van a leer el versículo tercero. Y así, vuelven al cuarto, quinto, sexto y damos la vuelta. ¿Correcto? Pero por favor, no sé, el problema es, ¿todos usan la Reina Valera o usan otra versión? ¿Usamos la Reina Valera? Ya, entonces muy bien. Entonces todos por aquí, 1, 2, 3, comiencen ustedes. Capítulo 1, verso 1. No, aquí, los de mi mano derecha primero. Según Timoteo 1:1, yo según Timoteo 1:2, ustedes según Timoteo 1:3 y damos así la vuelta. ¿Sí? Ya, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es Jesucristo. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ustedes, por favor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en tus oraciones noche y día. Ustedes. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ustedes. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios y la gracia que dará a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la resurrección de Dios en los testigos, cual de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual a mí mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. de ella forma de los santos amados, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Gelo y Hermogeno. Tengo el Señor misericordia y gracia en Egipto. Por eso es no, y nos avergonzó de mi Todos lo hemos. Me falta 18, ¿verdad? 17 y no.
Ya, yo leo el 17 y todos leemos el 18. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y todos al unísono leemos el 18. Conceda del Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, cuando nos halló en él. Tú lo sabes mejor. ¿Cuál es nuestro propósito? Vamos al material. Que los oyentes, es decir, ustedes, identifiquen las características, comprendan la importancia del carácter y la de usar los dones en el liderazgo. Ese es el propósito. Yo deseo que al final de mi charla, de mi ponencia, a ustedes les quede clarito cuáles son las características que encontramos en Timoteo en cada capítulo que vamos a ir viendo, ¿no? Las características de líderes confiables, cómo es que se desarrolla el carácter, la importancia del carácter, y que también comprendan lo que, cómo se debe o por qué se deben usar los dones. Por eso les digo el CCD. Una vez más, digan conmigo, CCD. ¿C de qué? La otra C. Carácter, CCD. Entonces ustedes deben recordarse, ¿no? Ya. Para que ustedes se vayan a la casa, ¿de qué habló el pastor Ismael? Del CCD. ¿No? Características, carácter y dones, que vamos a ir revisando aquí. Introducción. Fíjense, los expertos de liderazgo cristiano, Henry Richard y Blackaby dicen: ojo, el liderazgo es llevar a las personas de donde están a donde Dios quiere que estén. ¿Qué es el liderazgo según este autor? Es llevar a las personas de donde están a donde Dios quiere que estén. Es decir, es llevarlos de una posición a otra posición. Por ejemplo, para entender un poquito este concepto, uno o dos ejemplos bíblicos. Moisés, su responsabilidad fue llevar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Hacia dónde tiene que llevarlo? Era hasta Canaán, pero lo llevó hasta el desierto. O sea, el líder no es que lo encuentre la persona en un lugar y la deja allí. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Idea central. ¿Cuál es la idea central? La idea central que vamos a ir trabajando aquí es: los líderes confiables tienen características específicas. Quiere decir, son características que se van a repetir en esas personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es atemporal, ¿verdad que sí? Quiere decir, los principios eternos son principios eternos. Se ajustan para ellos y se ajustan para nosotros. Tanto en el entonces, es decir, en el ayer, también en el ahora y en el mañana. Es decir, estas características fueron tanto para Pablo como se espera encontrarlas en Timoteo. ¿Correcto, hermanos? ¿No? Sobre cómo identificamos un líder confiable. Entonces, que ustedes, los líderes confiables, tienen características específicas, desarrollan su carácter y ejercitan sus dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo y la extensión del reino de Dios. Ojo con eso, ¿no? Los líderes tenemos características que nos distinguen de los inconversos. Trabajamos con nuestro carácter y Dios nos ha dado herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Los dones. ¿Para qué? Para que extendamos, para edificar el cuerpo de Cristo y extender el reino de Dios para su gloria. ¿Estamos de acuerdo acá conmigo? Muy bien, entonces vamos aquí. Número 1. Características de los líderes confiables que vamos a encontrar en el capítulo 1, que acabamos de leer. Veamos en Pablo, que es el líder maduro. Versículo 1 y 19. 1 y 9. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Si hay un espacio en blanco, coloque ahí. Primera característica: son escogidos y llamados por la voluntad de Dios. Leamos el versículo 9. 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera característica en todo líder espiritual: tiene que ser llamado. Es un escogido por Dios. Primera característica.
Si usted tiene que tener esa claridad, su llamado, su llamamiento. Número 2, segunda característica, Pablo dice, versículo 1, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Según, ese llamamiento es según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La palabra importante ahí que quiero remarcar es la palabra, este término según. Porque este según, hermanos, indica no solamente el hecho de anunciar la promesa, sino que también indica, fíjate, el adecuarse a la promesa. ¿Entienden las dos cosas? Los líderes espirituales no solamente están comprometidos con anunciar la promesa de vida, sino que se adecuan a ese mensaje. Es decir, ajustan su vida al mensaje que anuncian. Hoy vivimos en una época donde la gente cree y anuncia una cosa, pero vive y hace otra cosa. ¿Sí o no? Hay esa, ¿qué se dice? Esa inconsistencia, incongruencia o incoherencia. Muchas gracias. Entonces, la palabra según, que es el griego kata, indica tanto el anunciar la promesa. Pablo no solamente era una persona que anunciaba el mensaje, sino que era una persona que toda su vida era regido por el mensaje que él anunciaba. ¿Se entiende hasta aquí? Y esto es una característica fundamental en el líder espiritual. Usted es un líder, si usted tiene que estar, es un líder para anunciar las buenas nuevas, pero usted tiene que ajustarse a ese mensaje que usted anuncia. Porque la efectividad del mensaje que se da no está solamente en el anuncio o en la proclamación, sino en la vivencia que uno hace del mensaje. ¿Se entendió? Número 3. Versículo 3, dice así, obviamente mi intención no es hacer un análisis exhaustivo, exegético no, yo no voy a hacer eso porque no es el propósito. 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de mis oraciones, en mis oraciones de noche y de día. Otra característica de los líderes confiables, digan conmigo, es constantes en la oración. Son perseverantes. Un líder espiritual no puede ser líder si no ora. De día y de noche. Me acuerdo de día, y recuerden, estamos hablando, les pedía en la introducción que piensen, Pablo como líder mentor y Timoteo es el líder mentoriado. ¿Qué está haciendo el mentor aquí? Está orando por él a quien está mentoreando. Entonces, usted como líder mentor, usted tiene la responsabilidad, característica, orar por aquel que está mentoreando. Orar por la persona a quien usted está formando. Orar por eso. Eso es una característica crucial. Un líder que no ora no puede ser líder espiritual. Podrá ser un líder posicional, podrá ser un líder intelectual, lo que sea. Pero para ser un líder espiritual, a carta cabal, tiene que ser una persona de oración. ¿Y por qué, hermanos? Porque la oración, alguien dijo, no sé quién, que comparó la oración con la respiración. Por eso uno puede hacer esa analogía. Orar sin cesar es semejante a respirar sin cesar. No sin cesar, no. Sí, sin cesar. Excuse me. No, orar sin cesar. Así dice Pablo, ¿verdad? Es semejante, o como decir, respiren sin cesar. ¿Qué sucede si ustedes dejan de respirar? Ustedes se angustian. Antes de morir. La muerte es el resultado final. Pero si ustedes le tapan la boca y la nariz,
¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Angustia primero. Otro. Desespera. Desesperación. Otro. Vamos. Desmayo. ¿Ah? Desmayo. Desmayo. Muy bien. Piensen en esas tres cosas. Angustia, desesperación, desmayo. Se empieza a perder el sentido de la realidad. Lleven eso al plano espiritual en el liderazgo. Un líder que no ora, ¿cómo sabe usted? Porque anda angustiado. Un líder que no ora, ¿cómo vive? Desesperado. Un líder que no ora, no tiene sentido de la realidad. Y luego, como dijo la hermana Esthercita, viene la muerte. Por eso, característica del líder espiritual es oración. Oración perseverante, constante en la oración. ¿Quieren ver ustedes resultados en la gente que están discipulando, en la gente que están formando? Tienen que orar por ellos. ¿Hola? ¿Sí? Cuarta característica en Pablo. Pablo era un hombre de oración. Leamos el versículo 8 y el versículo 12. Dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences ni de mí, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué otro versículo? 12. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuarta característica de un líder confiable es: comprende que el sufrimiento y el padecimiento son parte del ministerio. Y mire el verbo que estoy usando, comprender, que tiene que ver con la parte mental, la parte del nous, la mente, la parte cognitiva. Comprender, entender. ¿Ves tú que en Pablo, que es el líder maduro, él entiende, él comprende que el sufrimiento, que el padecimiento es parte, está en el paquete del ministerio? Es decir, si usted quiere ser un líder espiritual, tiene que entender que usted va a sufrir. ¿Nadie dice amén? Usted va a padecer. Ay, que sí, que no era todo. Somos felices en Cristo. ¿No es así? No. Y usted tiene que comprender, es parte de. Es como, valga el ejemplo, como cuando uno se casa. Cuando uno llega al matrimonio, tiene que comprender que las aflicciones, las enfermedades, los problemas, las crisis matrimoniales son parte del matrimonio. ¿No es así? ¿Sí o no, hermano? Es así. Entonces, si usted se enrola en un ministerio, usted está liderando el ministerio de... ¿En qué ministerio trabaja usted? ¿Ah? Alabanza. ¿Otro? Jóvenes. ¿Usted, mi hermano? Solo alabanza. Usted, mi papá. Y les presento a mi papá. Él es Abraham y soy Ismael. Alabanza. Hermano César, ¿qué ministerio? ¿Ah? Evangelismo. ¿Usted, hermana Esther? Evangelismo. ¿En qué área trabaja usted, hermana Rosa? ¿María? Rosa. ¿No tiene? No tiene. ¿Ah? Escuela bíblica. ¿Usted, mi hermana? Alabanza. ¿Su nombre? Geraldine. ¿Usted, hermana? Escuela bíblica. Muy bien. ¿Su nombre? Joseph. Teresa. Ah, como mi esposa, no me voy a olvidar. Joseph. Jóvenes. ¿Usted, mi hermana? Jóvenes. ¿Su nombre? Ruth. Hermano Andrés, ¿usted? Eventos y actividades. Ya está, jóvenes en el ministerio, me pasa la voz cuando hay un evento. Cristian. ¿Ah? Intercesión. Muy bien. No te viene a orar por mí. Intercesión. Hermana Narda. Escuela bíblica. Muy bien. Ustedes son parte de ese ministerio. ¿Qué van a encontrar en ese ministerio? Sufrimiento. ¿Qué van a encontrar en ese ministerio? Circunstancias difíciles. ¿Y qué van a hacer cuando pase eso? ¿Van a retirar la toalla? Pastor Luis, lo siento, renuncio, me voy, ¿así? No.
Las características fundamentales, los líderes espirituales entienden que en el ministerio van a haber padecimientos, van a haber oposiciones, van a haber dificultades, va a haber sufrimiento, va a haber eso, pero eso es parte de eso. Pero Pablo dice, yo sé en quién he creído, el Señor está conmigo. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sí? Dale unas palmas al Señor. Mientras le acompañamos. Quinta característica. Versículo 15. Ay, esta característica. ¿Qué dice el versículo 15? 1:15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Quinta característica que encontramos aquí. Hay más, pero la que estamos mencionando. Todo líder espiritual sí o sí va a sufrir el abandono de los hermanos. Más César dice, amén, pastor, esto no me anima. ¿Ah, no? ¿Me van a abandonar? Sí. Sí. Y Pablo lo comienza esa característica, y cuando lees el capítulo 4, si es que nos gana tarde el capítulo 4, vamos a ver otra vez eso allí. La gente te va a abandonar en el momento que tú más lo necesitas. Debes entenderlo. Vas a sufrir el abandono de las personas con las que tú trabajas. Es parte del liderazgo. Es parte de la vivencia en el liderazgo. El abandono. Eso es difícil. Eso es duro. Uno llora. Uno hace preguntas y dice, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es. Mira, nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de Pablo, pero Pablo aprendió eso de Cristo. Cristo fue abandonado, ¿no? Sí. ¿Fue traicionado? También. Claro que sí. Si con Jesús hicieron eso, ¿por qué contigo no lo van a hacer? Si con el unigénito Hijo de Dios, el Padre permitió que su unigénito Hijo de Dios pase por ahí, ¿y por qué con usted y conmigo no? Ah, no, que nosotros somos los hijos consentidos del Señor. Decía un hermano en la iglesia, no, pastor, es que yo soy su hijo predilecto. ¿Así? No, es que como Cristo ya sufrió, nosotros no sufrimos. ¿Así? No. Esa es otra teología, esa es otra cosa. Pero en el liderazgo espiritual, tú estás viendo, Pablo, si yo sufro, estoy preso, estoy encarcelado, he sido abandonado. Bienvenidos al liderazgo espiritual. Amén. Si alguno de ustedes ya no aguanta, tiene licencia para ir a descansar a casa. Hola. Esto está duro. Aquí estamos hablando para líderes. Ustedes no son bebés, no son miembros, ustedes son líderes, ¿cierto? Amén. Entonces tienes que entender esto. Ahora, característica número 6. Versículo 18. Hablando aquí Pablo de Onesíforo, dice, tenga misericordia. Pero el 18, concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso. Cuando dice que este hermano, colaborador de Pablo, le ayudó mucho. Entonces, quinta o sexta característica de un líder maduro, es agradecido con las personas que lo apoyan. Y es puntual, es específico. Su gratitud es específico, ¿no? Es agradecido. Él está agradeciendo por el apoyo, por la ayuda de Onesíforo. ¿No? Es agradecido. Estamos viendo las características aquí de un líder maduro como Pablo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes ya están en ese nivel de madurez? ¿Cuántos de ustedes bendicen su sufrimiento? ¿Cuántos de ustedes ven a Dios en medio del sufrimiento? Ven a Cristo en medio de sus angustias, sus dolores. Ya, ¿ustedes ya lo ven? ¿Cuántos de ustedes? ¿O todavía se quejan?
lloran. ¿Sí? Hay que ser honestos, a veces a mí también. Estoy confiando. Pero como un líder maduro, mire cómo ve. Él ve todo en Cristo. Cristo. ¿Comprende ahora sí? Ahora, miremos las características que vamos a ir encontrando en los líderes en formación, en los Timoteos, que nos da aquí. B, el líder en formación, Timoteo. A ver, característica fundamental para formar líderes, porque esa es la temática, cómo formando líderes confiables. ¿Cómo? Característica, hermanos, todo líder en formación, número 1, tiene o necesita un padre espiritual o un mentor. Mire el versículo 2 del capítulo 1. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos dejar que los líderes crezcan huérfanos. No. Hay una cultura donde hoy los hermanos líderes van creciendo huérfanos, abandonados. Pero una característica de formar líderes, y Restauración quiere formar líderes, ustedes tienen que entender que ustedes tienen que convertirse en mentores, en padres o en guías, cualquiera de los términos que quieran usarlo, para otras personas. Los hermanos no pueden decir, yo fui creciendo así por la gracia de Dios, yo crecí solo, nadie me ayudó, nadie me aconsejó, a mí nadie me enseñó a predicar, yo aprendí gloria a Dios por sí solo, a mí nadie me enseñó a cantar, yo aprendí a cantar por sí solo, a mí nadie me enseñó a enseñar, yo aprendí por sí solo, gloria a Dios. No, eso lo digo yo, que yo crecí solo sin mi papá, que mi papá me abandonó, yo no aprendí a ser papá. Yo aprendí a la fuerza, cocacho, como dice ese viejo poema, cocachos, aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací, y ya no voy a seguir. Característica, hermanos, es, necesitas entender que tú te tienes que convertir en una especie de Pablo y los demás en Timoteos. Segunda característica. Los Timoteos son tímidos y vergonzosos. Vas a encontrar que los Timoteos a quien tú estás formando, vas a encontrar en ellos timidez y vergüenza. Versículo 7, 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, que se puede traducir espíritu de timidez. Timidez. El versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí. Si le están diciendo no te avergüences, quiere decir que él se estaba avergonzando, o sea, implícitamente se está avergonzando. Si le dicen no nos ha dado un espíritu de cobardía, están diciendo que tiene un espíritu de timidez, está dejándose amedrentar. ¿Te acuerdas cuál es la situación que él está enfrentando? Hay oposición. Muy bien. Otra, hay inmoralidad. Otro, hay conflictos internos. Él está frente a eso. Ahora, el capítulo 3 va a describir a mucha gente inmoral. En el capítulo 3. Timoteo está enfrentando eso. Entonces él está dejando, fíjate que estas circunstancias lo amedrenten, lo intimiden. Y tal vez hay otra parte que le dice, que no te menosprecien por ser joven. Tal vez no están aceptándolo a él como el pastor. Entonces, eso es casi, te digo, dentro de la formación de los líderes, los mentores, tenemos que tener paciencia cuando veamos que nuestros Timoteos están pasando por un proceso, un periodo de timidez, o están pasando por un proceso de vergüenza, que sienten vergüenza y no quieren hacer. ¿Cuál es tu rol tuyo como mentor? Es animarlo, estimularlo, levantarlo. No aplastarlo como cucaracha. Sí. Pablo no le está diciendo, me decepcionas, Timoteo. Después de tantos años de trabajo contigo. ¿Te imaginas a su esposa? ¿Cómo? Lo hunde más.
Timoteo, ¿qué cosa te pasa a ti? Que puede dejar de ser cobarde, ¿no? No, él no está así. ¿Recuerdas esas palabras? Dice, me acuerdo de tus lágrimas cuando lloras. No. Hay mucha empatía, hay mucho cariño aquí de Pablo a Timoteo, mi hijo amado. Entonces, en la formación de líderes confiables, no, este no sirve, es tímido, es cobarde, no sirve para liderar. ¿Cómo que no sirve? Sirve. Y tú lo puedes ver más adelante, no solamente lo hace aquí con Timoteo. Fíjate en el capítulo 4, cuando le dice Pablo a Timoteo, cuando vengas tráemelo a Juan Marcos. Y si tú vas al libro de Hechos, tú sabes que Marcos fue la manzana de la discordia en la separación de Bernabé y Saulo y Pablo. Porque en el primer viaje que ellos hicieron, llevaron a Marcos, porque Marcos era sobrino de Bernabé. Y hubo una dificultad en un lugar y Juan Marcos se regresó. A Pablo no le pareció bien eso. En el segundo viaje quisieron llevarlo, ¿cómo se llama? Bernabé quiso llevarlo y Pablo dijo, no. Bernabé dijo, ¿cómo que no? Y hubo una gran discrepancia entre ellos y Pablo cogió a Silas y Bernabé a Marcos. Y luego Marcos pasó a las manos de Pedro. Y Pedro formó a Marcos, porque la fuente que usa Marcos para escribir el Evangelio de Marcos es Pedro. Y cuando Marcos ya está maduro, cuajado, y Pablito, está a punto de morirse, ¿qué dice? Tráeme. Me subí para el ministerio. Ay, pero no, que antes hasta te peleaste. No te estuve. Cómo hay un cambio en el proceso de pensamiento, de madurar. Por eso cuando Pablo escribe dice, cuando yo era niño pensaba como niño, pero cuando soy hombre ya pienso como hombre. ¿Hola? Muchas veces por no entender que en el proceso de formación nuestros Timoteos van a enfrentar vergüenzas, timidez y otras cosas, nos estamos quedando solo con líderes canosos. Perdón, no tengo ningún problema, yo tengo canas en la iglesia. Y ya voy para plaquear más, mis hijos hablan de pintarme el pelo. No puede ser eso. Tenemos que entender, en la formación, nuestros Timoteos van a pasar por eso. Número 3, tercera característica de los Timoteos. Tienen que aprender, nuestros Timoteos tienen que aprender a participar de las aflicciones. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa. Mira, participa, fíjate esa palabra, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa, Timoteo. Tú tienes que enseñarle a los Timoteos, Abraham, tienes que entender las aflicciones, son parte del ministerio. Participa de ellas. Canta la versión. Joseph, tienes que entender, las aflicciones son parte del ministerio. Tienes que aprenderlo. Es así. Te lo digo yo con 30 años del pastor que cargo encima. Es así. Créeme. Tenemos que estimular a nuestros Timoteos. Es parte de todo. Número 4. Necesitan ser animados. Los Timoteos necesitan ser animados por los líderes maduros. Pablo en varios versículos del capítulo 1 está animando. El versículo 5, trayendo la memoria de la fe no fingida. Está animando. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives. Lo está animando. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras de mí que has oído de mí en la fe y amor que es en Cristo. Retén. Lo está animando. Versículo 14.
guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Son características. ¿Quieren tener líderes jóvenes, hermano? ¿Sí? Que cuando tú te estés muriendo como Pablo, cuando sepas que te tienes que ir de aquí, tú puedas estar tranquilo que hay Timoteos listos para seguir con lo que tú estás haciendo. Nadie es eterno en este mundo, hermanos. Amén, hermanos. Es necesario que yo mengue para que otros crezcan. Hoy estás en esa posición, de aquí a 2 años tú no debes estar en esa posición, alguien debe estar ahí en esa posición. Estas son características atemporales, principios que se necesitan. A veces, gente que no entiende esto se aferra a la posición. De que yo soy el cargo, a mí nadie me saca de aquí. Yo empecé este ministerio y aquí me quedo. No puedes tener esa mentalidad. Esa es una característica no cristiana en un líder cristiano. En un líder. Muy bien, número 1. Vamos al número 2. Los líderes confiables. ¿Recuerdan CCD? Carácter. Digan conmigo carácter. Repiten conmigo carácter. Wilson Chávez, en su libro Construyendo un carácter, dice algo así, hablando sobre el carácter. El carácter es en la vida del líder lo que es la infraestructura o la estructura en un edificio. ¿Entienden la metáfora? ¿Sí? El carácter es en la vida del líder lo que es la estructura en un edificio. Por lo tanto, eso ya lo digo yo, cierro las comillas, por lo tanto, si un edificio queremos que sea más alto, hay que poner una mejor estructura hacia adentro y hacia los costados. Porque si queremos un edificio alto y la estructura es débil, el edificio se queda abajo. ¿Ya vieron ustedes los edificios que cayeron ahí en Turquía? Más de 3.000 edificios, pero en el terreno. El carácter cumple esa función. Mientras más alto quieres llegar, más tienes que fraguar tu carácter. Si tu anhelo es grande, así de grande tiene que ser la formación de tu carácter, de solidez en tu carácter. ¿Por qué Dios lo hizo pasar a José por todo ese proceso? ¿Por qué fue necesario? Correcto. Para fraguar su carácter, formar su carácter, pulir su carácter, para que llegue a ocupar el puesto que tenía. Hermanos queridos, hoy estamos viviendo una crisis en el liderazgo, falta de carácter. Parece que, como dice el doctor Miguel Núñez, la integridad ha desaparecido en el liderazgo ministerial, en el liderazgo espiritual. ¿Qué es integridad? Ser de una sola pieza. Personas de una sola pieza. Mujeres y hombres de Dios de una sola pieza. Carácter. Veamos cómo. ¿Dónde comienza la formación de carácter? ¿Dónde comienza el desarrollo en el proceso de formar el carácter? ¿Dónde se comienza? Veamos aquí a Pablo y a Timoteo. Fijemos, miremos. El desarrollo del carácter del líder Pablo. 1. Los valores y la fe se aprenden en casa. Leamos el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿A quién está haciendo alusión Pablo con la expresión a mis mayores? A sus antepasados, a sus padres. ¿Dónde él aprendió la fe judía? Con sus padres. Eso ya te dice que Pablo viene de una familia. Esto nos da dato que Pablo no creció abandonado, ¿no es cierto? No es el resultado de una familia disfuncional de padres
conflictivos, de abusos. No. Ellos no es resultado de eso. Ojo acá, pestaña y seco. Versículo 8 y 12. ¿Cómo se fue desarrollando el carácter de Pablo? Primero, los valores se aprenden en casa. Versículo 8 y 12. Pablo va a darnos otro dato de 8. Dice ahí: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Mira, preso suyo. ¿Qué está Pablo? Y este preso, esta palabra preso suyo, esta terminología, se puede interpretar tanto en forma figurada como en forma literal. ¿Literalmente estaba preso? ¿Sí o no? Sí. ¿Figuradamente estaba preso? Sí. Porque él está preso en Cristo. Claro. Él está, cuando escribe en Efesios, yo pues preso en el Señor. César, usted está preso. Clarito, en el Señor. Abrancito, estás preso. Figuradamente. En el sentido figurado, en el Señor. Su carácter fue formándose allí. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. ¿Por qué es necesario las aflicciones? Las aflicciones y las pruebas, mis queridos líderes, son como el fuego que necesitas para cocer tu carácter. Piensen en esta ilustración. Un padre le quiso dar una lección a su hijo sobre el carácter, sobre la importancia que tienen las aflicciones en la formación del carácter. Entonces el padre tuvo esta ocurrencia. Cogió una zanahoria, un huevo y un puñado de café. Y le dijo: hijo, quiero que me acompañes a la cocina. Cogió un recipiente, puso la zanahoria dentro. Antes de eso le dijo: hijo, mira, toca la zanahoria, ¿cómo está? Dura. Toca el huevo, está duro. Toca el café, ¿cómo está? Mira, metió la zanahoria en el recipiente. Cogió el huevo y lo metió en la otra olla. Y cogió el poco de café y lo metió en otra olla. Después de media hora, o de 20 minutos, el padre le dice a su hijo: hijo, acompáñame, quiero que veas. Saca la zanahoria de la olla hirviendo y le dice: tócala. ¿Cómo está? El hijo toca. Está suavecito. Saca el huevo de la olla hirviendo y lo abre. ¿Cómo está? Duro. Saca el café y le dice: ¿cómo está? El agua. Entonces el agua estaba negra. Huélelo y olía a café. Hijo mío, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? ¿Quieres ser como el huevo? ¿Que las aflicciones te hacen duro y cruel? ¿Cuándo quieres ser como el huevo? Pastor, yo antes de que sea traicionado, yo era una buenísima persona, pero cuando me traicionaron, me he vuelto desconfiada, amargada. ¿Conoces gente así? Esos son como el huevo. Que las aflicciones y las traiciones endurecieron su carácter. ¿No? Estás pensando. Yo no era así. Yo era una mujer muy confiada y ahora me he vuelto desconfiada después de eres como el huevo. Que la presión te volvió dura. Duro. Otro dice: no. ¿Conoces gente que dice: no, yo soy fuerte? Son como la zanahoria. Y cuando los meten a alta presión, ¿cómo termina? Eso, zanahoria. Que cuando no pasan por pruebas, ¡qué fuerte que se ve! Pero cuando pasan por las angustias, líder zanahoria. Pero el café, líder tipo café, metido a alta presión.
¿Qué hace la presión? ¿Qué hace el hervor con el café? Saca su aroma. Que las presiones de la vida te hagan oler agradable. Necesitas que las aflicciones te hagan oler bien. ¿Qué más hace el café? No solamente emite su aroma, sino que influencia e impregna el agua. No se puede separar el agua. El agua caliente se vuelve café. Qué rico. Claro, ahorita está haciendo calor, pero digo sí. ¿Entiendes sobre la formación del carácter, sobre la importancia de las aflicciones, de las angustias, de los tormentos, de todo eso que estás pasando, que te toca pasar? ¡Uy! Que vas a seguir pasando. No necesito profetizarte que vas a pasar por más aflicciones. No. Entonces, ¿tú qué tipo de líder vas a ser? ¿Tipo huevo? ¿Tipo zanahoria o tipo café? A ver, conversa con el vecino que tiene a tu lado. ¿Qué lo hago aquí? Aguacate. A ver, ¿qué lo hago? ¿Conversaron? ¿Qué tal? ¿Y quién quiere participar? ¿Qué tipo de líder va a ser usted? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo dice Cristian? Cristian, ¿cómo? ¿Huevito duro? Joseph, querido, te escucho. ¿Qué tipo de líder? Mi hermana Esthercita. Mi hermana Lorena, ¿verdad? ¿Qué tipo de líder? Andresito. Todos quieren ser café. Ya el pastor se ha salvado su café, no se preocupe. Café Kirma. ¿Qué no pase por el fuego? Muy bien, ya se relajaron un poco. Pero ¿comprenden ustedes? El carácter se forma con los valores que se empieza en casa, nos dice Pablo, y a lo largo del proceso de las aflicciones. Miremos cómo esta imagen de Pablo se va a ver reflejada en su joven discípulo Timoteo. B. Desarrollo del carácter del líder de formación Timoteo. Versículo 1, capítulo 1, verso 5. Leamos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Dónde Timoteo aprendió los valores de la fe? ¿Dónde él aprendió a tener una fe auténtica? En la casa. Quiero que veas el contexto de Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3. Hechos 16, 1 al 3. ¿Lo encontraron, por favor? Hechos 16, 1 al 3. Dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. ¿Qué tal combinación? Verso 2. Y daba buen testimonio de él, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tenía buen testimonio este jovencito. Quiso Pablo que éste fuese con él, lo escogió para él. Y tomándole, lo circuncidó. No vamos a explicar ahí, no es mi propósito, por causa de los judíos que había en aquellos lugares.
porque todos sabían que su padre era ciego. ¿Dónde él aprende el valor de la fe auténtica, hermanos? En su casa. Número 2. Estamos en Timoteo. B. Desarrollando el carácter de líder de información. Los valores y fe hay que aprenderlos en casa. En casa. 2. Deben ser valorados y amados por sus líderes mentores. Deben ser valorados y amados por sus líderes mentores. Mientras va formándose su carácter, deben ser valorados, apreciados por sus líderes mentores. Hemos leído varias veces los versículos que están ahí, pero quiero que veamos lo que Pablo dice en 1 Corintios 16:10. Ustedes saben que Corintios era una iglesia que estaba pasando por muchos problemas. Era una iglesia difícil, que hasta de Pablo tenía un concepto errado. Y Pablo envía a Timoteo allí, a esa iglesia, a Corintios. Y mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 16:10. Dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, sí o no? ¿Qué tal el elogio? Este hace la obra del Señor así como yo la hago. Y es que me lo reciben y me lo aceptan. ¿Qué tal nivel de confianza? ¿Ve? Necesitas tú delegar responsabilidades a los Timoteos que tú estás formando y darles esa confianza, darles esa seguridad. Si tú no confías en tu gente, ¿por qué los otros han de confiar en ellos? Tres, otra parte del carácter. El carácter se va desarrollando. No dejes que la timidez se imponga y debilites las capacidades interiores de poder, amor y dominio propio. Porque Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6 del capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque este espíritu de timidez estaba tomando demasiada relevancia en su ser interno de él, que estaban como debilitando a las otras capacidades que Dios había dado a Timoteo. ¿Cuáles capacidades? El poder, el amor y el dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no permitas que la timidez se apropie de ti. No le permitas. Porque en ti Dios ha puesto el poder. Ese espíritu, muchos dicen que es el espíritu humano. Yo no voy por esa línea de la interpretación. Yo pienso que está hablando, Dios puso dentro de ti el Espíritu Santo. Pero la timidez puede hacer que el Espíritu Santo que está dentro de ti se quede ahí, detenido, o no obre por la timidez, no se active, no permitas eso. En tu carácter vas a enfrentar eso, pero no, sal, muévete. ¿Recuerdas tú cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que va a haber un tiempo donde los van a arrestar y los van a llevar frente a las autoridades? ¿Recuerdas tú? Y él dijo, no tengan temor y no se preocupen qué cosas ustedes van a decir, sencillamente vayan y abran. ¿Qué tenían que hacer ellos? Abrir la boca, no pensar que les digo para defenderme. Vayan, abran la boca, porque el espíritu que está en ustedes hablará. ¿Entienden ustedes eso? ¿No? Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no permitas que la timidez te detenga, te tome control de ti. No, tú no eres así, Timoteo. En ti hay una fe que aprendiste de tu madre, de tu abuela. Dios ha puesto el poder en ti. Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo habita en ustedes. Ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿No creen ustedes? Ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Como si no fuera poco eso, ustedes son el cuerpo de Cristo.
Pablo dice en Romanos que Él ha derramado su amor en vuestros corazones. Y si el Espíritu Santo está dentro de ustedes, ustedes tienen el dominio propio dentro de ustedes, que es característica del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, no permitan que su timidez los lleve a avergonzar, los lleve a bajar su rendimiento, los lleve a alejarse de su vocación. Todo lo contrario, eso los tiene que impulsar hacia adelante. Amén. Porque el Señor está con ustedes. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Para terminar, CCD, dones. Los líderes confiables ejercitan sus dones. Pablo ejercita sus dones recibidos. Mira el versículo 11, 1:11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Dones, ¿no? ¿Qué herramientas espirituales Pablo usó para formar a Timoteo? Fue en sus dones. La predicación, un don, predicar, enseñar, enviar, apóstol. Timoteo debería ejercitar ese don. Por eso le dice, ¿qué le dice a Timoteo? Aviva el don que está en ti. Aviva el don. ¿Qué son los dones? Son habilidades sobrenaturales dadas al creyente por intermedio del Espíritu Santo, para edificar el cuerpo de Cristo, para extender el reino de Dios, para su gloria. Son esas herramientas sobrenaturales. Cada uno de ustedes tiene dones. Yo le digo, si usted es creyente, usted tiene, escúcheme, mínimo tiene un don. Mínimo. Ahora, si usted no es creyente, usted no tiene ni uno. Pero si usted es creyente, usted tiene mínimo uno. Y máximo más de 3. ¿Qué, pastor? ¿Más de 3? Sí. Si algún día se da la oportunidad y les pueda hacer un test aquí de dones, Pastor Luis, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta la sorpresa. ¿Que tenía estos dones? Sí. Si Dios te ha llamado a liderar es porque te ha dado las capacidades, las herramientas para hacerlo. Dios no te manda a hacer su obra sin haberte equipado primeramente. Amén. Te ha dado su espíritu y te ha dado sus dones a través del Espíritu Santo. No son para el uso propio, no son para beneficio propio de nosotros, no. Por eso, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Timoteo, necesitas dejar que el don espiritual retome tu dominio. Timoteo, necesitas dejar que el don espiritual restaure un nivel más alto de efectividad en tu ministerio. Cuando tú usas tu don, tú eres efectivo. Tú eres eficiente en lo que haces. No descuides este don. El pastor Rick Warren, me encanta cómo él dice esto. Él dice que los dones son como los músculos. Yo tengo músculo, mi músculo flácido. ¿No? ¿Quién de ustedes tiene un músculo bien fuerte? ¿Usted ve a los que van al gimnasio? Mi hermano Cristian, creo. ¿No? ¿Ven cómo tienen esos músculos en los glúteos? Bien, ¿no? Obviamente. Ellos pueden levantar 200 kilos, 150 kilos, lo levantan. ¿Ha visto usted esos pesistas? Sus músculos bien trabajados. Rick Warren dice que los dones son así, son como los músculos de nuestro cuerpo. Mientras más los ejercitamos, más fuerte se vuelve. Amén, hermanos. ¿Me entiendes? Todos tenemos músculos. Dice mi hermano Andercito, ¿tenemos o no? Claro tenemos, todos tenemos bíceps aquí. Solo que no se nota, hay que ejercitarlos. Todos tenemos pectorales, sabrán, tenemos pectorales. Que sí, tenemos. ¿Y dónde están? Están allí. ¿Por qué no salen? Porque no estamos ejercitándolos. Pero si empezamos a ir al gym, empezamos a hacer ejercicio, esos pectorales se forman. ¿No es cierto? Lo mismo son con los dones. Todos tenemos dones. Dios nos ha dado dones. Si usted los ejercita para su gloria, se van a empezar a volar. Amén, hermanos. Concluyo aquí. Un liderazgo espiritual es aquel que tiene poder para llevar a las personas de las tinieblas a la luz. Dios ha puesto su poder en ti. Aleluya. Un liderazgo espiritual es aquel que tiene poder
Diga conmigo así, haga su mano así, su puño, diga, Dios me ha dado su poder. Vamos, diga, tengo poder de Dios para llevar a la gente de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos empezado 1 hora más tarde, ¿no es cierto? Ya. Por eso no hay las preguntas sino la administración, porque el expositorio tiene que entrar después. ¿O sí? No hay preguntas, ¿verdad? Ese tiempo. ¿Pregunta? ¿Administración? Pero es que mi tiempo se fue. Nos ponemos en pie. Vamos a orar un momento. Cierre sus ojos. Si usted está aquí, vamos a tener un momentito de meditación. Cierre sus ojos. Y usted piense en estas capacidades que Dios le ha dado. Si usted ha tenido dudas sobre su llamamiento, si usted se creía impotente con relación al trabajo que Dios le ha pedido que haga, así como Dios había puesto en Timoteo el don y el poder del Espíritu Santo, también está en usted. Cierre tus ojos y comienza a decirle: Señor, yo te doy gracias. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Muchísimas gracias. Primero porque nos llamaste, nos escogiste. Oh, maravilloso Dios. Aleluya. Nos has escogido, Dios, desde antes de la fundación del mundo. Vamos, dale gracias a Dios por ello. Me vistes, me llamaste, me salvaste, me santificaste, no por mis obras de justicia, Señor, sino por tu gran amor, por tu misericordia. Aleluya. Oh, empieza, dale que brote alabanza de tu corazón. Ser un líder espiritual es una enorme bendición, también una gran responsabilidad, pero piensa en esta bendición. El Dios Todopoderoso, aleluya, el Creador del universo, aquel que tiene a todas las naciones del mundo como una gota de agua en el hueco de la palma de su mano, se fijó en ti, te escogió, te llamó, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dale gracias. Gracias, Señor, por llamarme, por escogerme. Timoteo sabía que Pablo era un apóstol llamado por la voluntad de Dios, pero era necesario que Pablo se lo recuerde, lo escriba y lo plasme. Y sirve en el versículo 9: nos salvó, nos llamó. De esa misma manera, vamos, que mi corazón brote de alabanza, gratitud. Aleluya. Señor, aquí estamos, te adoramos, te bendecimos. Ahora sí, estás agradeciéndole a Dios. Ahora bien, estás pasando por momentos de mucha aflicción. Estamos pasando por momentos de angustia, de depresión, de dolor, de frustración. Entonces este es el momento de decirle: Señor, hoy entiendo y te doy gracias porque hoy mi entendimiento se abrió y me haces entender que estas aflicciones tienen un propósito en mi vida.
Y yo te agradezco, no tanto por la aflicción, sino por el propósito que tienen estas aflicciones, que es fortalecer mi carácter, que es fraguar mi carácter, que es modelar mi carácter. Oh Señor, que estas presiones, aflicciones no saquen lo peor de mí, sino todo lo contrario, que puedan aflorar el perfume de la santidad, que pueda aflorar el perfume de la gratitud, que puedan extraer de mí la esencia de alabanza, la esencia de adoración, la esencia de la santidad, aleluya, la esencia de la pureza, la esencia de la amabilidad, la esencia, oh gloria a Dios. Dile, Señor, esta enfermedad que estoy enfrentando, esta crisis económica, estas deudas que tengo, o estas deudas que tienen y no me pagan, esta crisis de entendimiento, de comunicación con mis hijos, con mi pareja, esta situación que estoy viviendo, Dios, que sea usado para sacar el perfume de mí. Vamos a decir que sea usado para sacar el perfume de mí. Gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahora pídele, dile, Señor, levanta tus manos, dile, Señor, lléname una vez más con tu presencia. Aleluya. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Aleluya. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí. Aleluya, 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 presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo fluya. Y el que tiene sed, dijo nuestro Señor Jesucristo en el último día de la fiesta, cogió agua y dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Deja que el Espíritu Santo fluya. Corre, corra, salga. Espíritu de vida. Aleluya. Mi alma tiene sed, Señor. Mi alma tiene sed, oh Dios, por tu presencia. Mi corazón se derrite como cera dentro de mí, oh Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, mi alma mía. Bendito sea Dios. Fortalécete en el poder del Espíritu Santo. Fortalécenos. Padre, intercedo en el nombre de Jesús por cada hermano que está aquí, Señor. Por cada lideresa, cada líder que usted ha convocado a través de tu siervo Luis, para desafiar, para animar, consolar, edificar, confrontar, retar, levantar, consolidar, sanar, restaurar y enviar, Dios. Padre, oro por ellos en el nombre de Jesucristo, para que todo espíritu de timidez salga fuera de sus vidas. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, para que todo espíritu de temor, de amedrentamiento, Dios mío, salga fuera, Dios, para que el fuego del don de Dios se avive en ellos.
nombre de Jesús. Y que sean, Dios mío, cada uno de ellos y de ellas, Padre, sean como aquellas telas ardientes en las tinajas del Gedeón, como antorchas encendidas, Dios, que brillen en una generación maligna y perversa, que sean que saquen la luz que hay en ellos, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dale una ofrenda de palmas al Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios lo bendiga.